Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Reporte Climático. Yo soy Iván Carrillo y como cada semana me da mucho gusto coincidir con todos ustedes en este espacio de periodismo de soluciones para un mundo en constante cambio. Hoy nos adentraremos en la selva maya del sureste mexicano. De la mano del biólogo y divulgador científico Roberto Rojo, analizaremos las características de este ecosistema, sus principales amenazas y el papel que juega la ciencia ciudadana para su conservación. Nuestro guía es un reconocido explorador de cuevas, amante de toda clase de bichos y actualmente coordina el proyecto Cenotes Urbanos de Playa del Carmen en el estado de Quintana Roo. En breve conversaremos con él, pero antes les invito a hacer un recorrido por las noticias sobre el clima alrededor del planeta. La liberación de metano por parte de Pemex, la empresa paraestatal responsable de la cadena productiva de hidrocarburos en México, aumentó casi 96% del año 2018 al 2021. Según datos obtenidos por el diario Reforma a través de una solicitud de información pública. Comparado con el dióxido de carbono, el metano calienta 80 veces más a la atmósfera en un periodo de 20 años y es responsable de un cuarto del calentamiento global. En la Cumbre del Clima de 2022, México se comprometió a bajar 35% de todas sus emisiones de efecto invernadero antes de que termine la década. Y previo al evento, el presidente de la República dijo que Pemex reduciría 98% del metano. Una de las principales fuentes de este gas es la explotación, procesamiento y transporte de combustibles fósiles. Reforma preguntó, ¿cuánto metano produjo Pemex el periodo pasado? Pero el dato no fue incluido en la respuesta. Además de agravar el cambio climático, el metano altera la calidad del aire, impactando de frente a la salud humana. A nivel mundial, unas 100 especies de aves migratorias están en riesgo por la invasión humana y el cambio climático. El portal Infobae reportó que el aumento de las temperaturas promedio del planeta genera sutiles pero preocupantes desequilibrios que afectan directamente a estos animales, o bien ponen en jaque a los organismos de los que se alimentan. Por ejemplo, en el caso del falaropo común, que se desarrolla en Argentina, la sobreexplotación de los ríos se traduce en una reducción de su hábitat y de sus zonas de anidación. Al mismo tiempo, el calor creciente provoca una mayor evaporación y el cauce baja aún más. Entonces se incrementa la salinidad del agua y las poblaciones de invertebrados que sirven de comida a las aves comienzan a menguar. De acuerdo con la organización no gubernamental BirdLife, del centenar de especies amenazadas por dichos procesos, 24 pasan parte de su vida en Sudamérica. Algunas vuelan miles de kilómetros y cruzan varias fronteras, mientras que otras se desplazan dentro del territorio de un mismo país. En 2021, la justicia neerlandesa exigió a la petrolera británica Shell disminuir sus emisiones de dióxido de carbono en un 45% respecto a las de 2019 para dejar de causar un cambio climático peligroso. Sin embargo, a mediados de este mayo, la ONG Amigos de la Tierra Países Bajos denunció el incumplimiento del veredicto. Activistas señalaron que la omisión de Shell constituye una amenaza consciente a las vidas humanas. Es una afrenta a la Corte y una bofetada a las personas que están luchando a diario con las consecuencias de la crisis del clima. La agencia de noticias EFE informó que apenas el año pasado la compañía sumó 3 nuevos países a los más de 70 en los que ya operaba. Posee parcialmente más de 750 reservas de petróleo y gas sin explotar, es decir, 30 veces más emisiones que el total liberado por Países Bajos en un año completo. La petrolera invirtió solo el 14% de su presupuesto de 2021 en transición energética y destinó un 8% de sus inversiones a fuentes verdaderamente sostenibles como la energía solar y la eólica. 80% de las especies documentadas en el mundo se encuentran en los bosques tropicales. Esto significa que en un solo arbusto de la Amazonía es posible hallar más especies de hormigas que en todas las islas británicas. Son ambientes cruciales en vías de desaparición,
pero aún podemos rescatarlos con la ayuda de estrategias como la ciencia ciudadana en la selva maya. Los bosques tropicales se encuentran en Asia, África, Suramérica, América Central y México, entre los 23 grados norte y sur respecto al Ecuador, y son los ecosistemas terrestres más biodiversos. Bueno, pues es bien sabido que en las zonas tropicales húmedas del mundo se alberga la mayor cantidad de especies, que son lugares muy importantes de reserva de esta maravilla que es la vida en el planeta Tierra. En nuestro país, desafortunadamente, de manera histórica no hemos sabido conservar estos ecosistemas y hemos perdido más del 95% de nuestras selvas tropicales húmedas históricamente en México. A partir de esto, pues nos quedan solamente 5 manchones de selva bien conservada en nuestro país, y estos son la Sierra Negra de Puebla, los Chimalapas entre Oaxaca y Chiapas, la selva lacandona, Calakmul en Campeche y el norte de Quintana Roo, la selva del norte de Quintana Roo. Dada su importancia, nuestro país debería estar buscando la preservación y conectividad de esos 5 espacios de selva aún bien conservada. Para no perdernos en un país megadiverso como lo es México, de las especies, que cada una de ellas tiene un papel esencial en nuestro planeta y no podemos darnos el lujo de perder una sola especie, y estamos perdiendo muchísimas el día de hoy. Tan solo la selva maya es el segundo bosque tropical más extenso del continente americano después de la Amazonía. Se extiende desde Guatemala hasta México y abarca una superficie de 14 millones de hectáreas bajo un riesgo constante. Pero la verdad es aterrador cuando nos damos cuenta la velocidad en la que estamos eliminando ecosistemas que están establecidos ahí desde hace miles de años y que tienen un equilibrio el cual estamos perturbando actualmente. Los elementos que están amenazando más estos ecosistemas son la deforestación, el cambio de uso de suelo, la cacería o extracción de especies y la contaminación, que en gran medida se está dando en esta zona del sureste mexicano y que antes pues no teníamos tanta contaminación, pero poco a poco vamos a estar viendo cada vez más, y eso afecta por supuesto a estos ecosistemas. Detrás de estos factores que alteran a los ecosistemas están los intereses de 3 actividades económicas, en particular la agricultura, la ganadería y el desarrollo de infraestructura. En la península de Yucatán tenemos un caso particular. Este bloque de roca caliza, que es muy reciente, es el más reciente de México. Geológicamente estamos en la parte más nueva de México. No ha tenido tiempo suficiente para desarrollar grandes y profundos suelos, como en estados como Veracruz, Tabasco, Chiapas. ¿A qué voy con todo esto? Que en la península de Yucatán no es posible tener una ganadería extensiva, no es posible tener una agricultura extensiva porque los suelos no van a rendir, y ya lo hemos visto y lo sabemos. La península de Yucatán debería tener una vocación estrictamente de conservación, y ya después tendremos que empezar a acomodar el entorno humano al entorno natural, pero tendremos que adaptarnos a él. El gran problema que estamos teniendo en el norte de la península de Yucatán, no solamente ya en Quintana Roo, sino también en el estado de Yucatán, es este auge de infraestructura habitacional, de infraestructura que ha sido en los últimos años, ha tenido una velocidad increíble y que está afectando gravemente los ecosistemas. Me refiero a cuestiones como granjas porcícolas, los nuevos desarrollos urbanos que están estas ciudades creciendo a una tasa increíblemente rápida, los megaproyectos, no solamente como el del Tren Maya, sino algunos otros. Y en la historia de México, inclusive, han existido programas gubernamentales destinados a destruir el bosque. Uno muy importante, del cual poca gente sabe, en los años 70, que hubo un programa nacional de desmonte, donde se buscaba acabar con el 14% de la vegetación en México, y mucho de esto eran las selvas altas húmedas de nuestro país, y desafortunadamente se logró. Esto fue porque se prometía que iba a venir progreso, sembrando, quitando estas selvas que no le servían a nadie, así decían en aquel entonces, y poniendo campos de arroz, que eso sí iba a traer progreso, y desafortunadamente pues las comunidades quedaron iguales,
o no iguales, quedaron peor porque ahora se quedaron sin sus ecosistemas que los proveen de agua, de oxígeno y de muchos otros elementos esenciales. Más adelante hubo otro proyecto, que era el proyecto Macuspana, me parece, donde también en el estado de Tabasco se planteó la pérdida de esta cobertura vegetal. El problema es que cuando este revestimiento se pierde, no solo desaparece el verdor, sino que se alteran redes intangibles de biodiversidad. Los elementos que están amenazando más estos ecosistemas son la deforestación, el cambio de uso de suelo, la cacería o extracción de especies y la contaminación. Son las selvas nuestras fábricas de agua, para empezar. Estados como Tabasco, que tienen, me parece que el 70% del agua dulce del país, pues proviene de las selvas y las montañas que comienzan en Guatemala y en Chiapas. En la península de Yucatán vivimos sobre nuestro acuífero, el cual está mantenido de manera saludable por las selvas que captan esta lluvia, que hacen que el agua pueda atravesar la roca caliza y que vivamos sobre este acuífero y del cual dependemos todas las personas, todos los animales, todas las plantas y organismos de esta región. Son, por supuesto, captadoras de carbono, nos proveen de oxígeno. Si bien sabemos que grandes masas de plancton en el mar son los principales proveedores de oxígeno, pues también los bosques y las selvas complementan esta producción que nos da pues nada más y nada menos que para respirar y vivir. La situación es grave y de no contrarrestarla podría traer resultados catastróficos. Quintana Roo es el estado que tiene la más alta tasa de deforestación actualmente en el país y esto es muy, es muy fácil de entenderlo, porque en el resto del país ya no tenemos selva que deforestar, entonces ya nadie le va a ganar a Quintana Roo, porque aquí nos quedan los grandes bloques de selva, como la reserva de la biosfera de Siancán, como el bloque de la selva norte de Quintana Roo, y bueno, algunos otros lugares como la selva de Calakmul, que es súper importante. Enfrente de nosotros, este panorama que sigue es para mí aterrador, porque viene un frenesí inmobiliario a esta región, donde si no tomamos las decisiones correctas el día de hoy, estamos a punto de perder las últimas selvas saludables de nuestro país, y eso sería gravísimo y lo estaríamos lamentando en las siguientes generaciones, y eso no lo podemos permitir. Un estudio global dado a conocer en 2021 por la organización Forest Trends estimó que la deforestación en América Latina y el Caribe representa 44% de la pérdida total de bosques tropicales. La principal causa fue la conversión agrícola, cuya mayor parte fue realizada de manera ilegal. Quedarnos sin bosques tropicales significaría atentar contra la fuente de bienes y servicios que los humanos solemos dar por sentado. Y como dije al principio, las selvas húmedas del mundo albergan la mayor cantidad de biodiversidad. Es decir, que cuando se tala una hectárea de selva en estas regiones, estamos perdiendo muchísimo más de lo que imaginamos, porque estamos acabando con especies que aún no conocemos. Estamos acabando con medicamentos que aún no descubrimos y que podrían ayudar a nuestra especie. Y por supuesto que también estamos liberando los demonios que hay ahí, por llamarlo de alguna manera. Por supuesto que no son demonios, pero pandemias como la del COVID surgen de la deforestación de las selvas asiáticas, y este virus que estaba ahí y que estuvo ahí siempre salta en diferentes especies y nos provoca una hecatombe a nivel mundial. Recientemente en los trabajos del Tren Maya aquí en Quintana Roo han habido muchos casos de leishmaniasis. Ese protozoario siempre ha existido en estas selvas, pero al deforestarlas y meter a la gente ahí, pues estamos liberando estas enfermedades que nunca debieron haber salido de estos lugares. Entonces, es mucho más, por supuesto, pero a grandes rasgos nos conviene como humanidad, por muchas razones, preservar las selvas y preservar todos los ecosistemas del planeta, porque son los que nos dan vida. Y sin vida, pues no estaríamos aquí platicando. En la lucha por proteger a estos ecosistemas, un nuevo concepto ha cobrado fuerza. Nos referimos a la ciencia ciudadana. El concepto de la ciencia ciudadana es un concepto que me tiene muy emocionado y muy enamorado, puesto que el conocimiento debe ser para todas las personas. Yo siempre he dicho que el conocimiento debe ser como el agua o como el aire, de calidad, en abundancia y gratuito.
es la forma en la que nos vamos a dar cuenta como humanidad de las cuestiones importantes y cómo resolver nuestras grandes problemáticas. Pero para eso tenemos que integrarnos como sociedad. Ya no puede estar aislado el sector de la ciencia, el sector político, el sector empresarial, todos los sectores no pueden estar en su burbuja aislados. Tenemos que interactuar como sociedad. Y la ciencia ciudadana nos da esa ventaja y esas herramientas. La ciencia ciudadana abre la oportunidad de producir conocimiento a través de la investigación colectiva, participativa y abierta. En ella convergen distintos actores que no necesariamente se desempeñan en el ámbito académico, pero que tienen mucho que aportar a la generación de saber. Significa que cualquier persona de cualquier edad, de cualquier lugar, puede generar conocimientos que sean muy importantes para el crecimiento científico a nivel global. Hay muchos proyectos muy bonitos a nivel mundial donde niños, niñas de primaria, de kinder, están aportando datos increíbles para la ciencia. Los científicos ahora no solo tienen 2 ojos, tienen millones de ojos alrededor del planeta para entender mejor el lugar en el que vivimos. Personas de la tercera edad, de cualquier labor, se pueden agregar a la ciencia ciudadana en cuestiones de astronomía, biología, matemáticas, y esos proyectos a mí me emocionan mucho. El proyecto Cenotes Urbanos de Playa del Carmen es un ejemplo de este tipo de esfuerzos. Hasta el momento más de 500 voluntarios y voluntarias de todas las edades. Estamos haciendo los mapas de las cuevas de esta región para poder conservarlas. Si queremos conservar las cuevas y los cenotes de aquí, tenemos que saber cuántos hay, dónde están, qué forma tienen, cuáles son sus problemáticas, y eso no lo puedo hacer yo solo, ni un grupo de 5 personas. Lo vamos a lograr a partir de esto. Bueno, pues la sociedad se vuelve una sociedad empoderada, con conocimiento y activa. Y es la forma en la que vamos a lograr los grandes cambios. Cuando la gente tiene el conocimiento en sus manos, podemos tomar las decisiones correctas para buscar el bien común para las futuras generaciones. Y no buscamos que toda la gente sea científica, pero sí buscamos que la gente tenga un pensamiento con criterio, con conocimiento, un pensamiento escéptico, un pensamiento científico con el cual podemos analizar, comprender nuestro planeta y proponer las soluciones para el bien común. Y cuando digo bien común, hablo de la naturaleza, la economía y la sociedad. Con la coordinación de Roberto Rojo, esta iniciativa ha conseguido integrar a los más entusiastas aliados de la conservación. Porque vivimos sobre cuevas en esta región, pero muchas veces no les damos el papel importante que tienen estos ecosistemas. A partir de que comenzamos a desarrollar este proyecto de cenotes urbanos, se han unido gente de todas las edades y que hacen muchas cosas diferentes. Y pequeñitos de 5 o 6 años, niños, niñas, ya tienen proyectos de investigación en las cuevas, proyectos serios, donde han presentado sus trabajos en congresos nacionales e internacionales, ellos con un porte increíble, con un conocimiento, pero con esta alegría infantil que les caracteriza, y cada vez se están enamorando más de su entorno, de sus ecosistemas, y buscan preservarlos. Y sus hallazgos van más allá de lo estrictamente natural. Pero también hemos encontrado en este proyecto vestigios prehispánicos, vasijas mayas del posclásico y del preclásico, vasijas de hace más de 2000 años en las cuevas de aquí de la región. ¿Y quiénes las han encontrado? Los adolescentes, las niñas, los adultos que se acercan. Entonces imagínense un chavo, una niña de 12 años que descubra una vasija maya, es como Indiana Jones, estar en las cuevas. Y entonces imagínense el orgullo que sienten de haber hecho ese descubrimiento en su ciudad, en su entorno, pues eso los transforma y los convierte inmediatamente en guardianes de la naturaleza. A estos niños, a estas niñas, a estos adolescentes y a estas personas ya jamás van a dejar que alguien les destruya su selva, que alguien les destruya sus cenotes o sus arrecifes, porque ellos ahora conocen y están conscientes de la importancia, pero sobre todo de la belleza y de la fragilidad de estos lugares, y ellos se hacen corresponsables de la conservación de estos sitios. Entonces ahora tenemos un ejército que espero que cada vez crezca más, de guardianes y guardianas de la naturaleza. Y eso gracias a la ciencia ciudadana, donde tomamos datos científicos, generamos los mapas, generamos información que nadie más lo está haciendo y que va a ser en beneficio
por supuesto, un beneficio común y para las futuras generaciones. Para Roberto Rojo, este involucramiento de la ciudadanía es la mayor esperanza de un mundo con bosques sanos. Ser parte de la solución. Somos parte del problema, vamos a ser parte de la solución. Y de ahí viene el nivel de compromiso que cada quien quiera tener, y cada nivel es importante. Si yo gasto menos energía eléctrica, uso más la bicicleta, no gasto tanta agua, ya estoy teniendo un nivel de compromiso. Si yo hablo con mi familia, con mi círculo social cercano y les hago ver estas cuestiones, el porqué de hacerlo, ya estamos aumentando el nivel de compromiso. Si yo me preocupo más, pues hago un grupo de mi colonia para hacer limpiezas, para hacer cosas buenas para nuestros ecosistemas. Y así va subiendo hasta que ya estás organizando un movimiento de defensa de todo un territorio. Cualquiera de esos puntos es importante, y lo importante es activarnos ya. Ya no tenemos tiempo de estar sentados en nuestro sillón viendo cómo se acaba el mundo. Tenemos que activarnos todos y todas en el nivel de responsabilidad y que tengamos y que nos planteemos. En el camino seguramente nos encontraremos con 3 grandes monstruos y quizá descubriremos también el valor de la rebeldía. La ignorancia, el egoísmo y la apatía. Parecen invencibles, pero ¿qué crees? Sí los podemos vencer. Y como decía mi abuelita, entre más grandotes, caen más fácil. Y bueno, no es sencillo, pero yo sé que cuando derrotemos la ignorancia con el conocimiento, cuando derrotemos el egoísmo con poder compartir las cosas, con ser generosos, y cuando derrotemos la apatía con el activismo, vamos a tirar estos grandes monstruos, y lo estamos logrando. Roberto Rojo imagina una selva maya sana en los próximos lustros y nos cuenta cómo es que él y sus aliados piensan llegar a esta meta. Y yo veo una selva hermosa, con todos sus elementos, con los jaguares, los monos, con las flores, con las cuevas. Yo la veo así, y te voy a decir por qué. Porque si yo no lo viera así, ya estaría derrotado desde este momento y estaría perdiendo mi tiempo y no tendría caso todo lo que estamos haciendo. Pero entonces yo no quiero perder mi tiempo y no me siento derrotado. Entonces mi visión de la selva maya es que vamos a lograr que la gente comprenda que nos conviene más como humanidad preservar estos ecosistemas que perderlos, y vamos a hacer un movimiento muy grande, vamos a hacer que este conocimiento llegue a todas, vamos a masificar este conocimiento para que solicitemos a los gobiernos, al gobierno que sea, les exijamos que tenemos que preservar estos entornos naturales por el bien de la naturaleza, por el bien de nosotros hoy en día y por el bien de las personas que aún no nacen. Entonces, sé que lo vamos a lograr. Hay grandes ejemplos en la historia de personas y personajes que se han enfrentado a muchas cosas y que ahora tenemos grandes reservas naturales gracias a ellos y a ellas. Hemos llegado al final de este reporte climático. Yo soy Iván Carrillo y los espero la próxima semana con más periodismo de soluciones para un mundo en constante cambio.